de manera bastante simple el funcionamiento de de estos marcadores en general, ¿no? De los principales. De hecho, quiero escuchar también sus opiniones, ¿no? Muchas veces estos modelos, lo que se presentan son modelos, de hecho, todos, si se dan cuenta, son formas teóricas de cómo funcionan los microsatélites sobre un locus dado, ¿no? Es decir, un segmento dado de ADN, qué es lo que van a representar y qué tipo de información es la que dan. Entonces, quisiera saber sus opiniones y con las grabaciones, con los videos que vieron, ¿tienen más claro el panorama? ¿Tienen más idea de cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Alguien podría opinar? O de plano, si alguien me dice, ¿sabe qué? Me confundió más, ahora ya no entiendo nada. Pues que me lo diga. Con confianza, todos aquellos que no habían trabajado nada de marcadores. Ayer les pregunté y creo que la gran mayoría comentó que no había trabajado nada de marcadores. Ok, si nadie expresa nada, quiero decir que todos lo entendieron a la perfección, ¿eh? Así es, todos lo saben súper bien y eso es pregunta básica de examen. Exacto. ¿Qué pasó, Isaac? No, pues sí, la verdad, en cuanto a los marcadores, siempre tengo así como que esa duda de cómo es que se sabe con cuál trabajar y cómo es que um, sé qué tipo de pares de base son, cómo es donde se corta, dónde es donde entra el primer primer, el segundo. Siempre me confundo mucho ahí porque pues no sé realmente cómo es que digo, voy a ocupar este marcador para tal trabajo, ¿no? Quiero sacar tal tipo de secuencia, quiero sacar tal tipo de pares de bases o así. Entonces siempre me confundo ahí para saber cómo es que realmente, cómo funciona y dónde es que se parte, ¿no? La secuencia, ¿no? Eso siempre me confundo con los marcadores, no sé. Eso ahorita todavía lo vamos a comentar, ¿no? ¿Cuál elegir? ¿Bajo qué situaciones? Son algunas consideraciones que ahorita las vamos a ver. Al menos era que en los videos pues hablan independientemente de cada marcador, ¿verdad? Van mencionando cuáles son algunas ventajas, desventajas y cómo actúan sobre una secuencia o sobre un genotipo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, de aquí en adelante se... Ajá. Sí, yo también los vi, pero la verdad nunca vi o nunca he trabajado con ellos y se me hace como que un tema desconocido. Así que de primera tuve que verlos 2 veces y yo creo que los seguiré viendo porque como que del todo no me quedaron muy claros, pero pues voy a seguir viendo. Yo creo que entre más me relacione con los términos y pues con lo que muestren los videos, pues le voy a entender un poquito más. Y también tenía esa duda, lo mismo que expresó Isaac, ¿cómo sé cuál voy a usar para tal cosa? O eso que cuál... Lo vemos. Fíjate que en cuestión de términos, por favor, súper recomendado, no vayan a hacerlo de que escuchan los términos y dicen, pues no sé cuál es este y este. Anótenlos y es su obligación buscarlos, ¿no? Investigar esos términos, ¿no? Ya cuando existen complejidad, ya los discutimos aquí. Sí, perdón. Perdón, de hecho ya tienen que haber hecho la primera práctica, la práctica número 1, que es acerca de los conceptos, definiciones, todo esto que le estamos platicando, ahí vienen, ¿no? Entonces para que ya los tengan mentalmente, porque pues están estudiando una maestría en horticultura tropical y siempre van a manejar esos términos. Entonces tienen que familiarizarse. Es como si hablaran, por ejemplo, con un médico, pues él utiliza términos médicos para definir una enfermedad. Nosotros como biólogos, agrónomos o lo que sean como especialistas deben de utilizar los términos adecuados para que nos comuniquemos adecuadamente, para que ustedes sepan de lo que estamos hablando y nosotros y ustedes sepan de lo que, bueno, sí me entienden, ¿no? Entonces, es muy importante que al menos memoricen, ¿no? Yo más o menos utilizo el siguiente sistema de aprendizaje. Memorizo más o menos las definiciones y las asocio con alguna especie que
que yo ya la tengo en la mente, ¿no? Entonces, para mí es más fácil el aprendizaje de esa manera, ¿no? Relacionar dos aspectos, una definición con un aspecto real de mi vida cotidiana, ¿no? Entonces eso ayuda mucho también a que su cerebro ordene las ideas de manera más pues organizada, ¿no? Muy bien. Pues bueno, entonces ahorita vamos a continuar, pero la verdad sí espero que, que expresen sus dudas en todo momento, ¿eh? O sea, cuando uno dice que no entendí, incluso pueden ser más puntual en decir qué es lo que no entendieron, ¿no? O sea, tienen que tener claro en qué punto es donde se complica la situación, ¿no? Con esta plática ahorita que les voy a dar, yo creo o considero que se puede seguir aclarando esto. El día de ayer voy a proyectar. El día de ayer nos quedamos en esta, ¿verdad? Que era relativo a cómo les explican, ahora sí que la explicación que dan en los videos era mucho más adecuado. Lo que de aquí tiene que quedar clarísimo es que estos marcadores, los RFLP, se pueden utilizar sin PSR. También existen técnicas donde ya se utilizan con PSR, pero sobre todo se podían obtener sin la necesidad de tener un PCR, es decir, sin utilizar un termociclador. Sin embargo, vamos a ver que requieren otra metodología que dependiendo la disponibilidad de lo que hay en el laboratorio es que se puede llevar a cabo o no. Estas técnicas son las que utilizan PCR. El cómo se realiza cada uno, es decir, el protocolo puntual, es decirse, para este se usan 100 microgramos de ADN, para este 50, cuántas cantidades se tienen que agregar de cada reactivo, por eso ahorita no se preocupen. Yo les dije que eso son recetas de cocina, y eso una vez que están en el laboratorio, van a ver que hay, de hecho, diferentes protocolos para cada marcador, dependiendo qué kits utilicen. Puede haber variantes, sin embargo eso no es lo medular. Lo medular es entender qué es lo que obtienen y para qué sirve, ¿ok? Entonces cuando dice uno qué es lo que no entiendo, en ese sentido sí los quiero tranquilizar. No se preocupen que digan, es que no sé por dónde voy a empezar. Lo importante es que sepan qué hacer cuando tienen datos obtenidos mediante estos marcadores, ¿ok? Y en los mismos videos hablaban de esto que era ya lo más reciente, los SNPs, se pronuncia SNPs, que son los SNP, que es el Single Nucleotide Polymorphism, y que ya es analizar secuencias a nivel de nucleótidos, ¿no? Unas secuencias dadas ya puntualmente, ¿no? En estos casos no hace falta o no forzosamente es necesaria la secuenciación, ¿ok? Y esto es lo que vamos a discutir ahorita. De manera general, estos marcadores que se mencionan en la diapositiva anterior tienen que pasar por este proceso, que es una extracción de ADN. Aquí es donde también existen varios tipos de protocolos o kits incluso ahora. Hay algunos protocolos que realmente son muy sencillos, incluso dependiendo de los organismos, ¿no? Varía de acuerdo a qué tipo de tejido van a trabajar. Puede variar la extracción de ADN. Posteriormente se le llama generación de polimorfismo porque es donde vamos a utilizar aquí ya esos primers o cebadores que estaban en la diapositiva anterior. Ahora, dentro de cada familia de primers y cebadores, ahorita vamos a ver que se denominan de diferente manera de acuerdo a con qué organismo se va a trabajar. En el caso de FRLP, por ejemplo, le llamamos enzimas de restricción y la más común es una que la obtuvieron de E. coli y lleva un número, ¿no? Pero no es la única, existen otras enzimas que se pueden utilizar y que hacen cortes de forma aleatoria en cualquier genoma. Los que son por PCR, pues son todos los que iban ahí en la segunda generación. Y les decía que existe la combinación de estas dos, ¿no? O sea, se pueden utilizar enzimas con PCR. Posteriormente, por lo general, todos van a depender de una electroforesis, como menciona aquí, horizontal o vertical, puede ser de poliacrilamida o de agarosa, y cada una tiene un nivel de sensibilidad mayor o menor. También eso no es necesidad de que se preocupen ahorita, eso ya depende cuando están trabajando con una especie dada y que ya tienen una idea del tamaño de la población, del tamaño de los fragmentos que van a obtener. Entonces, a partir de estos, el siguiente paso es detectar estos fragmentos
para que se puedan revelar, se dice, y observar adecuadamente. Para esto se utilizan estos tipos de técnicas. Y a partir de ello se utilizan fotografías, donde ya se cuantifican estos datos, y posteriormente viene la evaluación, que es lo que en teoría nosotros vamos a hacer aquí a partir de varios ejemplos, a evaluar estos fragmentos y hacer los análisis estadísticos para llegar a las interpretaciones de la diversidad genética. Con esto vamos a poder saber si tenemos alta diversidad genética, baja, cuáles organismos están muy emparentados, cuáles están muy alejados, qué más podríamos relacionar posteriormente con su fenotipo. Y por aquí les dejé, para aquellos que también nadie ha mencionado hasta ahorita, yo hubiera pensado que alguien me dijera, yo no sé qué es la reacción en cadena de polimerasa, nadie me lo ha dicho. Esto es la reacción en cadena, esto es un modelo o un ejemplo de mencionar cómo a partir de una sola hebra de ADN, una combinación de una molécula de ADN, ustedes saben que están conformado por dos hebras. Por medio de la aplicación de temperaturas, las hebras se pueden abrir y posteriormente se hibridizan, se dice, porque se proporcionan los nucleótidos en un medio dado, donde van a unirse nuevamente y a formar otras nuevas cadenas, y posteriormente en otro ciclo, esto le llamamos un ciclo porque aquí hay una variación de temperatura, el ciclo se vuelve a repetir y nuevamente se vuelven a abrir las hebras, se vuelven a cerrar, nuevamente pasa otro ciclo y otra vez empieza a ocurrir. Y esto se lleva al cabo de alrededor de 30 a 35 ciclos por lo regular, y con eso se pueden obtener más de 1 millón de copias. 1 millón, 2 millones de copias, no recuerdo bien, pero son la cantidad de ADN ya por lo tanto permite realizar otro tipo de análisis en esas moléculas de ADN, cosa que no sería posible cuando no se cuenta con suficiente ADN o suficiente tejido. Entonces, esta es la ventaja de la PCR, es proporcionar más ADN de la región que nosotros deseamos analizar. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Doctor, Sí. ¿qué tiempo lleva en realizar la PCR? Porque, bueno, es la técnica que están utilizando ahorita para detectar coronavirus y en algunos casos tardan en darte los resultados hasta 7, 8 días. Sí, eso pasa en México, porque el tiempo en que procesan las muestras, en lo que lo hacen, en el que alguien llega a reportar, es cuestión como de laboratorio. Pero en países desarrollados, la PCR como tal, una vez que uno prepara los reactivos, que normalmente ya se tiene uno listo por kits y ya nada más se agrega la muestra de ADN, digamos que son media hora de preparación de muestras y en promedio son de 3 a 4 horas en promedio de la PCR, dependiendo la cantidad de ciclos, las temperaturas dadas, pero son de 3 a 4 horas. Quiere decir que cuando tienen las muestras, en cuestión de 5 horas ustedes pueden estar viendo los resultados. Ahora, hay dos cuestiones que también no quiero complicarlos ahorita. Hay dos tipos de PCR, o bueno, vamos a decir de termociclador, que son los de en tiempo real y en punto final. En tiempo real, lo que nos indica trabajan a partir de marcadores fluorescentes, y lo que hacen es que conforme van avanzando los ciclos, las muestras, cada muestra tiene un color, y estas van a indicar si existe amplificación con los marcadores que se asignaron. La curva empieza a elevarse y alcanzan una asíntota, ¿no? Después del número de ciclos. En tiempo real significa que desde ese momento puedes saber que amplificó y que por lo tanto da positivo para los marcadores que uno utiliza. Y los de punto final, que es con el que trabajamos en la facultad, de hecho es más económico, el de tiempo real, el equipo, estos equipos de por sí son caros, ¿no? No tengo idea ahorita si andan alrededor del $500,000 a $1 millón de pesos, el $500,000 el de punto final, y más o menos $1 millón o tal vez un poco más el de tiempo real. Entonces, y también los materiales son más caros, o también varían el uso de los equipos y de los materiales que va a tener uno que usar con ello. Pero en realidad son relativamente rápido, o sea, se pueden trabajar alrededor de hasta 96 muestras en una corrida de PCR, es decir, 96 individuos o 96
muestras de tejido. Entonces, repito, es relativamente rápido. Efectivamente, es buena tu pregunta. Ahorita que lo están haciendo, en países desarrollados sí he escuchado eso, que si en la mañana toman la muestra, por la tarde ya tienen los resultados. Aquí me imagino que también tiene que ver con una cuestión de logística, ¿no? De cómo recolectan las muestras y hasta que han de tener X número de muestras, pues ya lo realizan, ¿no? Quiere decir que los van acumulando y tal vez dicen una o dos veces a la semana hacemos todas las corridas de todas las muestras que recolectamos. Quiero creer, ¿no? Que es algo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En los videos que nos, que nos dejó, acerca de los marcadores basados en PCR, explicaba primero el RAP, mencionaba que cuando aparece la mutación, si aparece una mutación, lo que pasa es que ahí genera ausencia de bandas. Mi pregunta es, cuando obtienes eso, y ahí mostraba una imagen donde sí, literal, se veía la ausencia de bandas, eso comprendí. Si te aparece eso, ya no entonces esa técnica de marcadores, porque después vi los otros videos esperando a que dijera, pero este es mejor en caso de que te aparezca mutación, ¿no? Puedes ocupar pero no, bueno, yo no lo comprendí así, entonces mi pregunta es, cuando te aparece mutación, ¿de plano ya no puedes ocupar los marcadores? No, sí, ahorita vamos a platicar a qué se refería con si aparece mutación. De hecho, todavía voy a continuar con las siguientes diapositivas, yo creo que ahí va a responder. Si no, al final me vuelves a comentar si se entiende el comentario. Pantalla, bueno, no, ahí está bien. Ok, bueno, voy a la siguiente y ahorita respondo a esa respuesta, a esa pregunta, perdón. Aquí viene dijéramos que la discusión, recuerdo a lo que comentaba Isaac. Como estos marcadores varían en método, en la necesidad de la infraestructura con la que se cuenta, en costo, bueno, aquí viene implícito el costo, aquí vienen algunas consideraciones a tener, ¿no? El grado de complejidad. Hay algunas que toman mucho más tiempo. Por ejemplo, los RFLP son más complejos. Ahorita vamos a ver una tablita cómo nos va explicando algo de esto. El nivel de polimorfismo se refiere sobre todo a qué nivel pueden analizar la variabilidad existente en una secuencia dada. Si proporcionan poca información del nivel de polimorfismo, pues por lo tanto no podremos ver las diferencias que son más pequeñas, las sutiles tal vez. Y hay unos que proporcionan mayor información. El costo yo creo que pues, es el fundamental en un laboratorio. Si alguien pues, no cuenta con todos los elementos, va a ser más difícil. El tiempo también, que va relativo al tiempo, tanto de la complejidad del método como el tiempo en que uno puede observar los resultados, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que se requiere para seleccionar un marcador. Y bueno, dentro del costo, perdón, no sé si ya mencioné, o sea, va a la infraestructura, ¿no? Si contamos realmente con cada uno de los materiales, y me refiero a materiales por el equipo que tenemos que tener para llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Aparte ya de la cuestión económica por los reactivos que se utilicen. Vamos a ver brevemente, creo que de hecho debería de haber puesto primero esta tabla. Por ejemplo, reproductibilidad. Yo les decía el otro día que los rapids, que les decía que se basan, eso sí, ya todos, ¿alguien me puede decir o se acuerda qué significa rapids? ¿Quién se acuerda? O al menos cuál es la palabra clave ahí. No se amontonen. Me parece que es ADN, bueno, polimórfico amplificado al azar.
Efectivamente, ahí la palabra clave es al azar, que es, aquí lo explica con la R, random. Esas son los tipos de cuestiones que los invito a que reflexionen, que razonen. Reflexionando ese tipo de conceptos es donde ustedes se llevan, que se les va a facilitar recordar en qué consiste cada marcador. Al ser aleatorio, lo que va a ocasionar es que si ustedes tienen, por ejemplo, analizamos entre nosotros, somos 12 en esta clase junto con el doctor Serna, entonces si nos analizáramos por medio de RAPIDS, íbamos a obtener un resultado de la variabilidad genética que existe entre nosotros. Pero si el día de mañana resulta que no vinieron 6 y tenemos otros 6 profesores visitantes o 6 estudiantes, y cuando lo metemos, o supongamos que estamos todos los 11, pero los 12 incluimos a más estudiantes, el nivel de variabilidad va a cambiar, y va a cambiar por el simple hecho de que como el marcador funciona de forma aleatoria en la secuencia dada, el día de mañana puede dar que posiblemente esté yo más cerca ahora de otro individuo que el día anterior se veía más lejos, o que simplemente proporcionen que los nuevos organismos incluidos ahora no se reflejen en la diversidad esperada, ¿no? Un poco complejo a explicar, pero la reproductividad implica que cuando se realiza aquí y en otro país con individuos de la misma población, no va a ser la misma información. Por ser aleatoria, no puede caer nuevamente en la misma secuencia, puede ser que caiga en otra parte de la secuencia, y esa otra parte tal vez no denotaba la variabilidad genética que denotó el día anterior. Espero explicarme, ¿no? Sí son útiles, sin embargo, su reproductividad va a ser baja, ¿no? Ese es el punto, que va a haber algunos números que pueden cambiar, a diferencia de los otros que tienen la reproductibilidad alta. Por un lado, en la complejidad técnica, yo les mencionaba que los RFLP son de los más complejos porque requieren de varios pasos, no requieren PCR. ¿Cuál es la palabra clave en los RFLP para que se pueda recordar? ¿Qué es polimorfismo como por fragmentos? Efectivamente, Misael. Son restricción de fragmentos de polimorfismo largo. Y aquí la palabra que tienen que recordar clave es que se utilizan enzimas. Enzimas de restricción se llaman. Entonces, estos son los que permiten trabajar sin la necesidad de obtener, de utilizar la PCR. Sin embargo, la complejidad es alta. Posteriormente, en la calidad del ADN, también su calidad tiene que ser alta, dado que no se realiza PCR, se necesita una gran cantidad de ADN y una gran cantidad y una alta calidad en respecto a la pureza de la extracción. Y también en los AFLP, que estos ya son marcadores que utilizan PCR, pero también se requiere una calidad alta. Y en el nivel de polimorfismo, vemos que en esto es donde se perfilan como altos, todos estos, con la excepción de las enzimas que dan una información media. ¿Qué significa? Que van a dar menor variabilidad entre los individuos en comparación de lo que lo van a dar estos. Cuando alguien tuviera mucho dinero en un instituto y quisiera trabajar en una población y dijera, bueno, vamos a enseñarles a todos a trabajar los microsatélites, los marcadores moleculares, y vamos a elegir una población, por ejemplo, de maíces silvestres, y vamos a trabajar todos los marcadores. Pues lo que iban a observar era eso, ¿no? Que simplemente con medio de RFLP iban a ser más complicado dividir las razas, los linajes, que con estos otros, y entre ellos pues también iban a existir un poco más de dificultad de hacerlo, pero iban casi en este orden. El que va, aunque aquí dice alto,
pues el que proporciona la alta información, los SNP, porque están analizándolos a nivel de nucleótidos. Y posteriormente los SSR son los más informativos. En cuanto a análisis de la herencia, aquí tenemos algo importante que se refiere a dominante y codominante. ¿A qué creen que se refiere este aspecto codominante? A que ambos genes se expresan. Ambos genes, cuando te refieres a ambos genes, ¿a qué te refieres? A los progenitores. Ok, pero no se dice ambos genes, más bien te referirías a ambos alelos, ambos cigotos, ¿no? Cuando debemos ver si es homocigoto o heterocigoto, es decir, las dos secuencias, las dos bandas o hebras de ADN, podemos identificar si existe variación de una a otra. Entonces, por medio de esta es cuando podemos identificar si son homocigotos o heterocigotos. En este caso, los dominantes solo van a mostrar, como lo dice, la banda dominante. ¿Ok? Entonces, esto también es un poco se pierde información, ¿no? Dado que si existe un polimorfismo, no podremos identificarlo tan fácilmente. ¿Ok? Ahora, estas son las ventajas. También tienen sus desventajas. ¿Cuáles son? Que pues estos que son de los más informativos, se requiere conocer previamente la secuencia. ¿Qué quiere decir? Que alguien tuvo que haberla trabajado, reportado, y ver qué área vamos a trabajar para ver que se generen los marcadores, los primers. Ahora sí que hay también, ojo, la palabra marcador en ocasiones también se utiliza para decir primers, primers o cebadores. Los cebadores tienen que haber sido diseñados por alguien que ya estudió la secuencia, es decir, alguien que ya conoció qué gen o qué área se va a trabajar y por lo tanto ya se generaron los cebadores. O si no, uno lo tiene que generar, ¿no? Los cebadores, que lo cual también se puede hacer, pero requiere un proceso pues, que implica costo o tiempo. Por lo tanto, el costo de desarrollo, pues así también aquí lo ven, aquí marca algo muy clave. Esta es alta de inicio, porque la primera vez que se generan esos cebadores para la región dada, es muy alto el costo. Sin embargo, una vez que ya fueron reportados los microsatélites, ¿y cómo lo sabemos? Si ya fueron publicados. Ustedes van a buscar la investigación en internet, en los artículos científicos, y si ya existe, por ejemplo, los microsatélites en maíz, que ya existen, ustedes pueden googlear ahí SSR, o Simple Sequence Repeat, en maíz, y les va a aparecer la lista de un artículo que reportó por primera vez los marcadores o los cebadores utilizados. Y ustedes después de ello únicamente se solicitan a una compañía y ya cada primer lleva un nombre. Eso ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y los SNP, pues que también tienen un costo alto, además de los RFLP. Y este es otro aspecto, transferibilidad entre especies. Resulta que estos que son aleatorios y estos que pueden trabajar en zonas que no se conoce la secuencia, se pueden aplicar fácilmente en organismos, pues como aunque no se conozca la secuencia, ustedes pueden elegir maíz y mañana trabajan con esos con chile y después trabajan con chayote y pueden aplicar los mismos y muy posiblemente van a amplificar, van a trabajar y les van a dar información. Sin embargo, en estos casos no. En los SR, por ejemplo, yo ahorita les voy a mostrar, trabajé con Agaricus subrufescens y cuando transfiero a Agaricus bisporus, de 25 marcadores que tenía, cebadores, únicamente 7, 5 amplificaban y todos los demás ya no amplificaban. ¿Por qué? Porque la secuencia cambia y por lo tanto los cebadores que fueron diseñados ya no se adherían a la parte donde tendrían que adherirse. Y los NP, pues con más razón, es mucho más baja, ¿no? Es mucho más puntual porque va dirigida a un área específica. Esa es otra de las consignas o de las limitantes de trabajar con ello, ¿no? Entonces, como les diría, desde aquí hay este es muy importante, yo creo cuando van a elegir el marcador, ¿cuentan con dinero para trabajar con SNPs? Si no lo cuentan, pues de plano no. ¿Cuentan con dinero para trabajar con SSR? Sí, normalmente se puede, si ya son especies que ya han sido reportados los cebadores, qué bueno, entonces convendría utilizar los microsatélites.
Si nadie ha generado microsatélites y no cuentan con el presupuesto para generar los cebadores, entonces pues tampoco se descartan, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a alguno de estos. Entonces ya nos vamos con RAPIDS o AFLP. Entonces ya es donde yo les diría cuáles serían ese tipo de recomendaciones a trabajar, ¿no? De reflexionar para elegir qué marcadores van a utilizar en su especie dada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, todo. Bueno, ahí vamos. Ahorita seguimos aclarando porque, por ejemplo, ¿a qué me refiero con los cebadores que les decía? Los cebadores, para quienes también ya escucharon las pláticas, pero si les quedan dudas, también se les llaman iniciadores, primers, partidores. Todos estos son sinónimos de decir iniciadores. Y algunos también le llaman marcadores, ¿no? De hecho, en inglés es muy común todavía que le dicen, no, the marker. Y después todavía le dicen cuál es el nombre específico del primer, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Su definición de esto es una secuencia corta de ADN, la cual se va a adherir en la hebra de ADN molde. ¿A qué nos referimos con el molde? Pues con el genotipo, el ADN del organismo que queremos trabajar. Para esto se va a realizar la síntesis de ADN in vitro, lo cual es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Y ya que la ADN polimerasa no es capaz de iniciar la polimerización por sí sola, se requieren de esas temperaturas que les explicaba para que ocurra esta separación de hebras y nuevamente el anclaje de los primers, cortan y otra vez se vuelven a unir y eso repetidamente. En esta ilustración, ustedes pueden ver, perdón, ¿cómo puedo retirar aquí se puede limpiar no, tal vez si le paso. No, tienes que darle descartar, es como salir, y te va a como salir de la presentación. Ya. Dale descartar. Ok, ya vi. Y otra vez me meto, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos ADN de un individuo 1 y ADN de individuo 2. Ustedes imaginen que en el laboratorio estuvieron trabajando, ya les dimos un kit de extracción de ADN, ustedes ya obtienen su ADN, que normalmente se obtiene en cantidades pequeñas, y a partir de ello ya se agregan los marcadores, también viene un kit con el cual ustedes agregan los primers, y agregan ahí otros 2, 3 cositas, y ya se ponen en el termociclador. El termociclador lleva a cabo el proceso de las temperaturas. Lo que van a hacer esos primers es que se van a adherir. Los primers son normalmente diseñados de 10 a 15 nucleótidos, es decir, son cadenas cortas de 10 a 15 nucleótidos que se van a adherir en las bandas, se llaman los flancos del ADN que queremos trabajar. Para esto, si hablamos de microsatélites, les decíamos que ya son secuencias que alguien previamente trabajó. Por lo tanto, ya sabemos que se va a adherir en una secuencia dada, alrededor de una secuencia dada, donde existen microsatélites. Si vieron el video, ustedes ya también vieron la definición de microsatélites y que son secuencias repetidas de nucleótidos. Entonces, aquí tenemos que el cebador en el individuo 1 se adherieron aquí y en el individuo 2 se adherieron de la misma forma en las bandas, ¿no? Estos fragmentos son iguales y el microsatélite es esto, donde tienen se le llama motivo, el motivo AT repetido 12 veces, y en el motivo AT repetido 9 veces. ¿Qué es lo que implica que esté repetido más veces que esto? Pues que este segmento de ADN que se encuentra entre los cebadores, también ustedes ya saben, ¿no? Que son 2 cebadores porque eso se le llama forward y reverse, uno que va en esta dirección de 3 a 5' y de 5' a 3'. Buenos días. Bueno, sí, ahí tú me avisas con calma, ya pues a mí no, ya sea jueves o viernes, no hay problema, ya ahí me lo apartas, por favor.
Ok, y entonces de esto que obtienen, como esta molécula de ADN es más larga y esta es más corta, cuando se corre en un gel de electroforesis, en un gel de electroforesis, el principio de la electroforesis es que las moléculas van a migrar de lo más grande a lo más pequeño, se realiza por densidad. Si hablamos que es por densidad y de lo más grande a lo más pequeño, quiere decir que las moléculas más grandes se van a quedar por aquí arriba y las moléculas más pequeñas van a migrar más. Si tuviéramos un tercer, cuarto individuo y estos llegan a tener moléculas más pequeñas, entonces el tercer individuo se iría para acá, ¿no? Saldría otra marca que sería hasta por acá. Y si tuviéramos todavía otro individuo que tiene una T9 2 veces repetido, tal vez se iría hasta por acá. Entonces, la electroforesis lo que nos permite ver es el tamaño de las moléculas. Siendo así, ya podemos inferir que tienen estos fragmentos de diferente tamaño, nos dan la información de que tienen variación en el tamaño de sus de estos segmentos de ADN y que tienen una implicación, en la variabilidad genética. ¿Por qué tienen una implicación en la variabilidad genética? Porque esto fue descubierto en un artículo en el año 84, donde se estudió el por qué existían estas secuencias repetidas en los organismos eucariotas. Todos los organismos eucariotas tienen ADN repetido. Y ese ADN repetido, aunque se desconoce su función, o no tiene una función dada, se supo que eran informativos de acuerdo a la variabilidad del genotipo, los cuales son muy abundantes y que por lo tanto podían proporcionar información de acuerdo a la variabilidad existente de un individuo a otro. Se conocen con estos nombres también, microsatélites, bueno, short tandem repeat. Estos fueron algunas variaciones previas que existieron, pero también se les conocen así. Y esto lo que, repito, lo que nos da la información es, aunque no es precisamente el saber que porque tiene una información repetida que eso le proporciona alguna capacidad biológica, eso no tiene nada que ver aquí. Aquí lo único que nos va a decir es que si existen diferencias en sus tamaños de moléculas de microsatélites, es altamente relacionado con la variabilidad genética que va a presentar un genotipo. Por lo tanto, si existe variabilidad genética entre individuos, podemos hablar que existe diversidad genética. ¿Qué tipo de habilidades o capacidades tienes? Aquí no estamos hablando nada de genes, ¿eh? ¿Ok? Eso sí, nada más que les quede claro, porque en ocasiones me hacen esa pregunta, que qué quiere decir que cuál es mejor, cuál es peor biológicamente para resistir, para una enfermedad, lo que sea. Aquí no se menciona todavía nada de eso. Aquí únicamente es la intención de identificar organismos genéticamente diferentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No se me confundieron más. Si vieron bien los videos de ayer, yo espero que esta información sea complementaria, dado que incluso el video que explican de microsatélites, ellos dan una pequeña explicación donde cómo se generan los microsatélites. Es decir, cómo ocurren en el proceso de recombinación de los organismos. Sí. ¿Algún comentario, Ricardo? Pues sí, chicos, yo los noto como que muy escépticos con este tema, sobre todo por la participación. Nos gustaría que pues nos pregunten más cosas. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva hay varias preguntas que pueden hacernos, ¿no? La idea es de que pues saquen más información de la que les estamos proporcionando, porque pues este tema de análisis de diversidad genética es la base, ¿no?, de todos los estudios de biodiversidad. Entonces sí les debe de quedar clarísimo todo este asunto, porque pues es un tema pues relativamente nuevo. Obviamente son cosas que desconocen, pero pues justo estamos para eso, para que podamos despejar sus dudas, ¿no? Y que quede claro este tema para que podamos avanzar con los siguientes, ¿no? Porque están ligados unos de otros, ¿no? Entonces tenemos que aprender bien el primero para que aprendamos bien el segundo.
Y bueno, con relación al tema de microsatélites y de diversidad genética, definitivamente debería ser un solo curso especializado de análisis de diversidad genética, ¿no? Porque tal cual como lo estamos viendo, pues son unos brochazos de información, ¿no? Entonces, de manera general, chicos, recuerden que la diversidad genética es un número. En realidad lo que vamos a analizar son números, pero necesitamos conocer los aspectos fundamentales genéticos para comprender por qué ese número lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, esos números finalmente pues nos van a dar información de la genética que tienen las poblaciones que estamos estudiando, pero para que entendamos qué significa un simple número, un número concreto tal cual, pues debemos de aprender o debemos de conocer esos indicadores que ahorita les está comentando el doctor Llarena, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero más participación. Cualquier pregunta es buena, chicos, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad que sí. Así por ese lado no tengan miedo a preguntar. Estamos conscientes. Yo, ahora sí que ahorita qué bueno que lo reafirmó el doctor Serna, que esto es un brochazo. Sin embargo, esperemos que el brochazo pues que lleve la mayor claridad para que puedan continuar con lo siguiente, ¿no? Y créanme que esto les va a permitir en la siguiente que vean una conferencia de uso de marcadores de diversidad. Les va a facilitar mucho el entendimiento de qué fue lo que hicieron y en dónde están los aportes que realizan, ¿no? Yo Entonces, nada más quisiera hacer una preguntita sencilla. sí. Estoy viendo aquí que dice que, bueno, esto de los microsatélites Uh-huh. están presentes en genomas del pluma, de la hoja de la fruta y estos microorganismos como los protozoos o levaduras. Mi pregunta es, ¿no se encuentran estos microsatélites, no existen o no están presentes en algunas especies vegetales? Bueno, perdón. Lo coloqué así porque de hecho fue con lo que se reportó en el artículo en su momento. Están presentes, de hecho, en los genomas de todos los organismos eucarióticos. Eh, es una buena pregunta, por sí que sí, aquí lo puse, que porque era únicamente donde estaban descubriendo estas secuencias repetidas. Pero sí, que bueno que lo dices. De hecho, pues precisamente ahorita es lo que vamos a ver en plantas y lo que se utiliza en hongos y en todos en animales. El doctor Serna lo ha trabajado en animales, yo en plantas, en hongos. Entonces, sí, existen todos los organismos, ¿no? Pero sí que bueno que lo preguntas, que no confunda. Esto fue inicialmente donde descubrieron trabajando algunos genotipos de ejemplos de diferentes taxa, ¿no? Fue únicamente eso. Bien, Misael. Eso, me gusta que así pregunten, aunque sean detalles sencillos, que no vayan a confundirse después. Ok, continuando entonces con esto, tal vez esta diapositiva tenía que haber sido previa, lo que también ejemplifica más claramente cómo pueden ser las secuencias repetidas. Pues les decía, son secuencias de ADN de nucleótidos simples, repetidos, que pueden ser de 1 a 6 pares de bases y pueden ser en motivos, se dice de 1, 2, 3, 4 nucleótidos, ¿no? Pueden ser hasta 5 o 6 nucleótidos incluso, pero por lo general se trabajan así hasta 4 o 5 nucleótidos repetidos X número de veces. Por ejemplo, aquí tenemos el alelo T repetido 10 veces, aquí tenemos el alelo AG, pues repetido 6 veces, y aquí tenemos el alelo CAT repetido 6 veces. Los primers van a recibir un nombre diferente en función de qué es lo que están flanqueando, ¿no? O sea, los primers van a flanquear estas regiones, ¿no? Para diferentes individuos. Aquí únicamente es para mostrar que es un microsatélite. Los primers se encontrarían siempre a los lados de lo que serían estas secuencias repetidas. Eso es lo que ya vimos de las ventajas. Y hasta aquí un pequeño recordatorio. Los marcadores, dice, pueden ser un gen o una sección de ADN con una ubicación física identificable, lo cual le vamos a llamar locus, ¿no? Quiere decir que un primer va a amplificar un locus dado, ¿no? Un locus que después se le asigna un nombre, lo vamos a ver.
El objetivo de los marcadores moleculares es establecer las variantes polimórficas. Significa la variabilidad en alelos, lo cual nos va a permitir discriminar, es decir, evaluar, caracterizar, cuantificar entre grupos de estudio a nivel que este sea necesario. Que este sea necesario, pues podríamos ver si es que va a ser necesario trabajar con microsatélites, con RAPIDS, con SNPs, ¿no? ¿En qué nivel de información se va a requerir? Si es que son organismos que tienen poca diversidad genética, si utilizamos marcadores que ofrecen baja información polimórfica, posiblemente no sean muy útiles. Y por último, que los microsatélites, también conocidos como SSR, que son Simple Sequence Repeat, son fragmentos de ADN formados por unidades repetitivas de secuencia simple. Estas unidades, también se les llama motivos, se componen de 1 a 6 pares de bases. ¿Ok? Esto es, dijéramos que hasta ahorita lo importante a retener. Yo aquí lanzaba la siguiente reflexión. Por lo tanto, si lo que buscamos es el aprovechamiento de la diversidad hortícola, nosotros estamos buscando vegetales que brinden una alta cantidad de biomasa, de importancia nutricional, o medicinal, o ornamental, o algún servicio, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la cantidad de especies comestibles o que tienen alguna importancia, y que nosotros, pues, trabajamos en esa pirámide, donde únicamente son 3 los cultivos que abastecen o que proporcionan más del 50% de calorías en el mundo, y desaprovechamos muchísimas especies silvestres que se encuentran en cada región. Si conocemos esa diversidad, podríamos realizar trabajos de domesticación o de un mejoramiento de forma más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, es atractivo propagar una especie poco conocida que tiene potencial, ya sea porque brinda de un alimento de calidad, de una biomasa nutricional en alta cantidad. Sin embargo, para ello lo que requerimos son los genotipos élites. Aquí surge una palabra que se llama genotipo élite. Genotipo élite es aquel que cumple con las características deseadas. Normalmente son las semillas comerciales que se van a propagar de manera masiva. Son los monocultivos monovarietales, son genotipos élites que se van a propagar con los productores y les van a decir, ahora ustedes encárguense de cultivar todos estos genotipos. Pero estos podemos obtenerlos de genotipos mejorados en laboratorio o de genotipos silvestres, que en ocasiones podemos encontrar alguna planta silvestre que únicamente requería identificar sus características climáticas, nutricionales óptimas, y con ello, si eliminamos la competencia que tiene en un medio silvestre, muchas veces se vuelve un genotipo élite, y fue un genotipo silvestre que únicamente lo introdujeron en un área con las condiciones adecuadas. Normalmente son genotipos que, pues, obviamente, de manera de una selección masal o una selección aleatoria, ya fueron, dijéramos, tuvieron cierto grado de domesticación, pero que pueden ser susceptibles de cultivo. Por lo tanto, se requiere conocer esta diversidad. Nosotros ya platicamos qué es la diversidad genética, además ya platicamos de cuál es la importancia de conservar la diversidad genética y cuál puede ser su aprovechamiento sostenible. Por todo ello, hasta este punto, el uso de marcadores pues es fundamental para conocer esta diversidad genética y realizar estudios de forma más rápida. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario? Si no hay comentarios. Yo como comentario nada más es que ayer bueno, yo no tengo como que nunca había visto esto de los marcadores genéticos. Entonces ayer que estos videos, pues sí, estaba yo un poco confundida, ¿no? Pero creo que ahorita con la presentación que estoy viendo, como que estoy ya entendiendo mejor
a lo que son los marcadores genéticos y sus usos. Entonces ahorita voy a ver los videos con este panorama de la presentación para como que me quede más claro, ¿no? Pero creo que sí ya puedo entender un poquito la función de los marcadores. Muy bien, muy bien. Me da gusto escuchar eso, Lucero. Y vas a ver que conforme avanzamos todavía vamos a ver ejemplos más puntuales. De hecho, si no hay algún otro comentario, avanzo en la siguiente diapositiva. Muy bien. Esto sí, de hecho, esto era... son 2 diapositivas a discutir. Vamos a reflexionar que si lo que están buscando a partir de la diversidad genética, no sean malitos, me voy a mover tantito porque ya está por aquí mi hijo y si no ahorita va a ser difícil trabajar. Entonces, si me dan 5 minutos y me voy a instalar en otro lugar. Sí, y ahorita, mientras platicamos. Mientras se mueve el doctor Yarena, a ver qué les puedo enseñar. Vamos a ver la base de datos del maíz de ayer, a ver si ya está funcionando bien. Doctor Serna, una pregunta. Sí. En el artículo que nos mencionaba ayer, en el que participó usted junto con la doctora Pastrana, el doctor Pastrana y no recuerdo quién más, ¿utilizaron enzimas de restricción o PCR? ¿O ambos? ¿Te refieres al artículo de jitomate? Sí. Bueno, hay varias formas, ¿no?, de poder analizar los centros de origen. Una de ellas es a través de la diversidad genética y otra forma es a través de el análisis de las características ambientales donde se desarrolla la especie, ¿no? Entonces nosotros utilizamos ese concepto de identificar las condiciones ambientales tanto en el nicho, en el centro de origen como en el centro de domesticación, pero no utilizamos análisis de diversidad genética, ¿no? Es otro enfoque que le dimos al estudio de poder identificar el centro de origen y el centro de domesticación de pues el tomate, ¿no? Entonces es otra forma de abordar identificar los centros de origen y centros de domesticación, pero también podemos utilizar microsatélites o marcadores moleculares para identificar centros de origen y de domesticación. Aquí en este artículo utilizamos 12 capas ambientales, algo así, 12 capas ambientales para determinar pues aspectos del nicho ecológico del tomate, ¿no? Pero es una cosa distinta. Donde sí utilizamos microsatélites es en este artículo de diversidad genética de poblaciones en cautiverio de venado cola blanca. Justo lo que preguntaban hace rato, ¿cómo sabemos qué microsatélite utilizar? Hay 2 alternativas. Una alternativa es a través de revisión de literatura, identificar qué otros autores han utilizado microsatélites y prácticamente pues nosotros o yo los puedo utilizar para probarlos en los venados que voy a analizar. Entonces voy a pasarme por aquí en la parte de microsatélites que indica que nosotros amplificamos por PCR, creo que fueron 6 microsatélites, marcadores de microsatélites, y que tienen este acrónimo, este nombre, ¿no? BM203, BM4208, el D, el BM848, así los nombramos, es un nombre que se le pone y que está asociado a la región del microsatélite, pero
de eso no se preocupen, es como si fuera una clave, ¿no? Y por ejemplo, yo me tuve que ir a la referencia de Jung en el 2003, porque él fue quien descubrió estos microsatélites en otros venados, ¿no? En otro país, en Estados Unidos. Pero recuerden que el ADN, pues, es el mismo en las especies, ¿no? Entonces yo probé esos microsatélites en venados de aquí de México, de aquí de Veracruz, y funcionaron bastante bien, ¿no? Entonces, yo utilicé estos microsatélites porque leí el artículo de La Rosa Reina en el año 2012 y colaboradores en el año 2012, que ellos ya habían probado esos microsatélites que desarrolló de Jung en el 2003. Ellos lo probaron en otro estudio con otros individuos de venados y funcionaron bastante bien. Entonces, ese es uno de los criterios que ustedes pueden utilizar para poder buscar microsatélites que van a probar en los individuos de la población que ustedes van a analizar. ¿Sale? La otra alternativa es que ustedes los desarrollen, o sea, ustedes como estos investigadores desarrollen esos microsatélites. Para eso tienen que muestrear a los animales o a las plantas, amplificar el ADN de esos individuos y a través de las secuencias, de la secuenciación, podemos ver las adeninas, timinas, los nucleótidos, cómo están arreglados, y podemos identificar en ese fragmento de ADN ese microsatélite, y entonces lo subimos al GenBank, lo revisan y entonces ya queda pues disponible para que otros investigadores lo puedan utilizar. Entonces son dos alternativas: por revisión de literatura y desarrollarlos de manera particular, ¿no? Muy bien. Sí. Excelente. ¿Sí más o menos respondí? Yo creo que sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, gracias. Sí. Voy a proyectar entonces, continúo con... Ahora vamos a ver esa... complementando toda esa información. Estaba aquí todavía, ¿verdad? Hablando de qué es lo que requerimos. Esta reflexión es intermedia para que ahorita les enseñe cómo se trabajan los microsatélites, pero cuál es la necesidad de conocer esta diversidad. Normalmente en la mejora tradicional tenemos dos tipos de mejoras, eso sí hay que decirlo. No es un curso de mejoras, igual aquí también se va a llevar un brochazo, pero es para entender por qué la necesidad de conocer la diversidad. Para las mejoras se puede realizar la mejora tradicional, que estamos hablando de las cruzas por apareamiento, donde va a haber recombinación, o puede ser por ya uso, manejo, modificación del ADN, que son la aplicación biotecnológica, ¿no? En las cruzas lo que se pueden hacer son dos cosas principalmente, que son generar las líneas puras para que se fijen determinados caracteres de una forma homocigota. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los perros. Ya lo habíamos platicado, que generación tras generación tienen siempre los mismos caracteres, siempre y cuando se crucen entre los que tienen esos caracteres. Son líneas puras. Cuando hablamos de esas cruzas, de esas razas que luego cuestan muy caros y que pues cuando los van a cruzar buscan otro de la misma raza para que su descendencia sea similar, lo que están buscando es que mantengan esas características homocigotas. Al contrario, cuando hablamos de hibridación, lo que se busca es que haya generación de heterocigotos. Quiere decir que el organismo va a tener alelos, como lo decía, ya no olvidé quién, si lo mencionó Isaac o alguien por ahí, que iba a tener alelos de uno de cada progenitor, con lo cual le puede otorgar otras características y donde se va a expresar el alelo dominante. Sin embargo, el alelo recesivo ahí se encuentra y puede haber alguna interacción posteriormente, ¿no? Y ahí es donde se puede generar esa heterosis o vigor híbrido, donde da a sobresaltar las mejores características de cada progenitor. ¿Ok? En la modificación de material genético, que serían las técnicas biotecnológicas actuales, se habla que la modificación directa del genoma
de una especie de interés implica, dice aquí, o implicaba generalmente un proceso al azar. Puse implicaba, bueno, perdón, dice implicaba porque en realidad ya no es tan aleatorio, ¿no? Ya en realidad ya tiene más bien con las nuevas técnicas y de CRISPR, que ya ni hablar, también sería otra clase, las nuevas técnicas de las tijeras genéticas ya son mucho más específicas. Entonces se puede generar mutagénesis, pero imagínense que generar mutagénesis lo que se está buscando es precisamente que haya mutación, es decir, que haya una variación en las secuencias que expresan ciertas proteínas con la finalidad de ver si alguna de esas mutaciones es benéfica para los fines de lo cual deseamos, es decir, para generar un genotipo élite con características deseables tales como tamaño, forma, firmeza, resistencia a enfermedades, temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra forma es generar poliploidía. También existen ciertos reactivos químicos que pueden generar poliploidía. La poliploidía no es otra cosa más que hacer un incremento en el juego de cromosomas que, por lo general, aquellos que ya han estudiado un poco de la genética de plantas, la poliploidía lo que se refleja de inicio es un incremento en el tamaño del organismo. Entonces son dos formas de generarlo. Sin embargo, pues hablamos que ya son técnicas biotecnológicas, aunque la poliploidía puede ocurrir de manera natural también en la naturaleza, en las plantas. Sobre todo, aquí lo mencionamos como técnicas biotecnológicas. Y pues imagínense que esto es pues generar mejoramiento utilizando técnicas biotecnológicas cuando pues lo conveniente es, si nosotros contamos con la diversidad genética, pues es mejor utilizarla, ¿no? Sería una manera más segura de obtener organismos útiles, ¿no? Ahora sí, les platicaría, voy a procurar ser breve, no extenderme mucho para que tengamos tiempo todavía de platicar un poco más con el doctor. Permítame. Muy bien. Por favor, en cualquier momento pueden detenerme para que, si gusten, que especifique algún término o algo, ¿no? Porque si no, también puede ser que yo dé por hecho que lo conocen, porque aparte de hablar de microsatélites, aquí hablamos de hongos. Bueno, en la tesis doctoral, este trabajo llevó por título Biología, Caracterización Química y Actividades Antioxidantes del hongo comestible y medicinal Agaricus rufescens, que es este honguito que tenemos aquí. Bueno, este es un fenotipo de los varios que se estudiaron y vamos a ver el por qué es importante. Bueno, ya ha sido señalado por varias propiedades medicinales. Ya se conocen cuáles son los compuestos que proveen esa relevancia medicinal, que sobre todo pues ha tenido un comercio bastante atractivo en países asiáticos. Inicialmente, durante este trabajo doctoral en 2013, en Europa también ya empezaba a tener mucha atracción, sobre todo se vendía en extracto o deshidratado, ¿no? A partir de cápsulas o en polvo, o los mismos esporóforos simplemente deshidratados. Por lo tanto, existía una diversidad, bueno, existían reportes del crecimiento de esta especie en diferentes países, tenía una demanda que iba creciendo, sin embargo, todavía quedaban cuestiones por aclarar respecto a esta oferta de la especie en diferentes países, por lo cual se volvió un modelo biológico de interés para estudiar. Bien rápidamente, los genotipos que se empezaron a comercializar fueron identificados en Brasil por un investigador japonés, quien precisamente lo que hizo fue enviar este honguito a Japón. Obviamente en Brasil identificaron que este honguito, quien lo consumía, había una población que lo consumía y tenían varios beneficios a la salud. Una vez que lo identificaron en Japón de estas moléculas que se vieron en la diapositiva anterior, lo regresaron a Brasil, dado que por las cuestiones tropicales era mucho más viable producirlo aquí. Actualmente Brasil es de los principales países productores, junto con China y Japón. El 95% de la producción de Brasil lo envían a Asia, donde tiene la mayor demanda. Sin embargo, una pequeña parte también ya se empieza a ir hacia Europa
y otra parte queda en América. De hecho, ya en México también podemos encontrar este producto, aunque pues en pequeñas cantidades. Aunque es un cultivo en creciente demanda, resulta que los cultivares tienen bajo rendimiento, sobre todo cuando se compara con el champiñón tradicional, que es Agaricus bisporus, donde el champiñón puede dar rendimientos de 250 a 400 gramos por kilogramo de compost, mientras que este daba de 30 a 150 gramos por kilogramo de compost. Hay que reflexionar que el champiñón es un hongo que lleva ya cerca de 200 años de investigación y mejoramiento, mientras que este hongo, pues dado que empezó en los 60 hasta acá, lleva muy poco tiempo de investigación, por lo tanto se requerían ciertas mejoras de selección para mejorar el rendimiento. A pesar de que lleva poco tiempo, los que estaban produciendo en Brasil, con la finalidad de hacer cruzas y mejoramiento, identificaron poblaciones por medio de marcadores, analizaron las poblaciones por medio de marcadores, precisamente RAPIDS y RFLP, con lo cual identificaron que había un riesgo de cultivo monovarietal, lo cual ya ha ocurrido en el champiñón normal, donde cuando llegó a ocurrir un ataque por virus, como todas las cepas comerciales eran homogéneas genéticamente, todas eran susceptibles del ataque del mismo virus, ¿no? Entonces hubo una dificultad, hubo pérdidas millonarias en las grandes champiñoneras del mundo, sobre todo en Inglaterra, en Europa. Y además, también se menciona que pues, el otro problema iba a ser con los cambios climáticos, no se tenían genes que pudieran respaldar la tolerancia al estrés ambiental. Por lo tanto, era indispensable buscar nuevos recursos genéticos para esta especie. Entonces, en resumen, se desconocía la diversidad, un cultivo con bajo rendimiento, la calidad de componentes respecto a los genotipos reportados en varios países se desconocía, por lo cual era importante generar un programa de mejoramiento varietal para esta especie con creciente demanda, y para ello pues, es fundamental conocer la biología y su variabilidad intraespecífica. Recordemos, intraespecífica, hacemos referencia a la variabilidad al interior de la especie. Entonces se trabajaron dos cuestiones, uno fue analizar la diversidad genética y otro la diversidad fenotípica, la cual le llamamos fenoma, dado que analizamos una gran variedad de estas características fenotípicas. Se utilizaron cepas de diferentes partes del mundo, sobre todo de Brasil. Logramos obtener las cepas que fue aislada originalmente en el 65, más los cultivares que recientemente utilizan ahí, cepas silvestres de Estados Unidos, de México, varios países europeos, de Tailandia, de China, Taiwán. Y al final, de hecho, por ahí teníamos también de otras de India y no me acuerdo de qué otros países por aquí. Todo esto generaban cerca de 25, al final eran cerca de 28 cepas que fueron analizadas en el proyecto. Y aquí viene lo que nos compete. ¿Qué era lo que se hacía? Finalmente, inicialmente, se liofilizaba el micelio en las cepas, se realizaba una extracción de ADN genómico por un kit. Estos son protocolos bastante fáciles. Y se utilizaron 22 marcadores. Aquí en este caso les llamamos sub-SSR, sub porque era de subrufescens, y ya desde aquí le hace mención que eran microsatélites de subrufescens en la técnica de PCR multiplex, que si vieron los videos de microsatélites que les encargué ayer, ahí lo que hacían mención es que una de las pequeñas desventajas también de los microsatélites es que por cada marcador normalmente se trabaja un locus, y por técnicas multiplex lo que permite es que se utilizan la fluorescencia, las técnicas de fluorescencia, por lo cual en una sola secuencia podemos trabajar de 3 a 5 primers, es decir, regiones de microsatélites, lo cual facilita el análisis de los organismos. Estos fueron diseñados en el mismo laboratorio donde yo estaba trabajando, aunque participé únicamente en algunas etapas para el diseño,
pero por el cual me fueron, dijéramos, ilustrando respecto al proceso para la generación de estos marcadores microsatélites. Ahorita les voy a contar brevemente de qué consiste. Una vez que se trabajan estos microsatélites por la técnica multiplex, lo que se hace es una electroforesis. En este caso se le llama un secuenciador capilar porque lo que hace es revelar la fluorescencia en las zonas donde amplificaron los microsatélites, con lo cual nos da un electroferograma, que vamos a ver que no es otra cosa más que... No está aquí. Normalmente por aquí tenía que era un electroferograma, es un pequeño diagrama con picos, con diferente color, donde nos muestran los alelos. Esto se analiza en un programa, que en este caso fue Power Marker, lo cual nos daba la distancia de alelos compartidos. Esta es una información genética que ya nos va diciendo qué tan similares son unos de otros, y al final todos los organismos son analizados mediante un algoritmo que se llama UPGMA. Muy brevemente, el caminito para desarrollar los microsatélites, y el cual es muy caro, es este. De inicio, a partir de la extracción de ADN genómico, se tiene que enviar a una compañía que se llama, bueno, en este caso era una compañía que hace un servicio de screening, es decir, de búsqueda de microsatélites, con lo cual se genera se le llama una librería enriquecida, con lo cual ellos te dan una idea de cuántos microsatélites pueden encontrar. Entonces, aquí, por ejemplo, hicieron 61.757 secuencias leídas, de las cuales 866 calificaban para tener microsatélites. Hasta aquí se habla que pues tenemos un mundo de microsatélites. Ya habíamos dicho que son abundantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues de estos, el investigador inicialmente tiene que trabajar para seleccionar un pool de candidatos de estas secuencias repetidas. Con ello, generó un pool de 305 microsatélites, es decir, primers, que amplificaban estos microsatélites. Con este se hace otra segunda selección, hasta llegar hasta 95 primers, hasta se hacía la selección aleatoria, ¿no?, de los primers para amplificar fragmentos, sobre todo de 150 a 400. ¿Por qué? Porque los fragmentos de 150 a 400 son de alguna forma más estables que si son más largos. Entonces ya desde aquí es una segunda selección. Después todavía se hace una siguiente selección donde se hacen una PCR simple sin etiquetar. Usted dice sin etiquetar o todavía para probar cuáles amplifican de la mejor manera o sencillamente y para ver la especificidad. Con esto se llegaron a 54 primers y de estos todavía se vuelven a probar y para ver la calidad de lectura, la repetitividad y el nivel de polimorfismo. Aquí ya empiezan a seleccionarse el nivel de polimorfismo, dado que antes eran muchísimos microsatélites. Y al final de estos 35 dijéramos que estos ya serían hábiles, ya serían recomendables. Sin embargo, todavía se pueden hacer otras cuantas selecciones, dado que hay aquí una pequeña cuestión estadística respecto a, es como alcanzar una curva, una asíntota. Si uno utiliza un primer, es posible que pues tengamos poca información respecto a la diferencia de los organismos. Cuando utilizamos 5 primers, pues la diferencia vamos a ver más, vamos a ver en cuántas secuencias varían cada uno de ellos. Cuando empezamos a tener normalmente más de 10 primers o 15 primers, vamos a ver que ya muchos de ellos son similares en la misma secuencia o en algunos microsatélites. Por lo cual, al empezar a incrementar después de 25 o 30 microsatélites, prácticamente caemos a una asíntota donde ya la variabilidad o la información que tenemos de la variabilidad aumenta muy poco, ¿no?, en un porcentaje de 1 o 2%. Por lo tanto, no es tampoco necesario trabajar con muchos microsatélites. Entonces, por lo general, los trabajos se llegan a realizar con algunos con 5, otros con 10 microsatélites, otros con 15, pero yo diría que un promedio son de 5 a 15 microsatélites, dependiendo el objetivo de las poblaciones de estudio, ¿no?, y el nivel de variabilidad que quieran identificar. Estos son algunos de los datos, como también se los mostró ahorita el doctor Serna en el artículo. En este caso tenemos estos, miren que es
nombre de locus que va a amplificar. Este es sub SSR10, quiere decir este es la secuencia donde se adhiere a la región donde se adhiere. Esta es la accesión de GenBank, que normalmente esta sección, cuando es lo que decía el doctor Serna, una vez que ya fueron reportados, permítame tantito, lo que voy a hacer es, una vez que ya fueron reportados, permítanme, voy a compartir para... aquí está. Ahí están viendo, ¿verdad? Aquí me metí en la página de GenBank. Y cuando nos vamos a BLAST, en el BLAST aquí les pide insertar el número de accesión o la secuencia que se trabaja. Y normalmente aquí es donde nos va a arrojar la información del primer que se trabajó. En este caso, por ejemplo, una obligación de los investigadores es que al momento de publicar, estos primers se deben de registrar, al igual que la secuencia en donde fue trabajado. ¿No estás compartiendo, perdón, doctor? No estoy compartiendo, según yo aquí tengo el rojo. Sí, sí se ve. Ah, sí, ya. ¿Sí se ve? Oh, pues ya la había cortado otra vez. Ahí está. Sí, miren, lo que hice fue aquí en BLAST buscar lo que hice fue coloqué esta accesión, que es la que tenía ahorita en donde les mostré, y de aquí mismo les da la información que fue reportado en Agaricus subrufescens, fue hecho a partir de ácido nucleico, una secuencia de un locus de alrededor de 393 alelos, y normalmente aquí está la secuencia. Esto es la región que abarca, y normalmente en esta otra, por aquí nos puede mostrar cuando ya fue publicado, que ahorita no lo veo. Aquí está, este debe de ser el que donde fue publicado. Bien, aquí fue donde fue desarrollado, es del laboratorio donde me encontraba, y esto es a lo que se refiere el doctor Serna. Si ustedes quieren trabajar con sus organismos de interés, lo que hacen es identificar en GenBank si ya se encuentran cebadores, es decir, primers de microsatélites reportados para su especie de interés. Y lo que van a hacer es buscar en el artículo van a venir, ya si lo tuviera aquí en extenso, ven que existe una tabla donde se reportan los microsatélites o los primers que utilizaron, y ustedes simplemente copian el número de accesión, lo pegan en GenBank, les muestra cuál es la secuencia que amplifica, con lo cual, bueno, en este caso para rápido, la secuencia que amplifica, ya ustedes tienen rápidamente qué es lo que pueden solicitarle a un laboratorio. En este caso, aquí se puede mandar a solicitar con laboratorios nacionales, y ellos les generan el primer, ¿no? El primer que se los regresan en un tubito de Eppendorf, donde ustedes nada más agregan agua y ya tienen ahí sus primers listos para aplicar una vez que ya obtuvieron su ADN. Ahora ustedes saben que cada uno funciona con su primer forward y reverse. Ahí está. Tenemos los primer forward y reverse, trabajan con alrededor de 8 alelos, y en el organismo donde ellos lo reportaron, identificaron una heterocigosidad observada de 50%, quiere decir que los organismos con los que reportaron identificaban que podían observar dos tipos de alelos en un 50% de los organismos estudiados,
y la información polimórfica de un punto 79. Quiere decir que hablaba que era informativo en un 79% de variabilidad entre los organismos identificados. Este es muy importante. Este dijéramos que es uno de los parámetros para seleccionar los cebadores que previamente alguien reportó y que les pueden ser informativos para su población. Una vez que aplicaba todos esos primers en el ADN extraído de mis muestras, pasaba en esto, que esto sería la electroforesis capilar, donde generaba la amplificación y al mismo tiempo la lectura de los cromatóforos. Perdón, no era la amplificación, aquí nada más era la lectura. La amplificación se realiza en un termociclador. Y después aquí nada más se realiza la lectura. Y lo que va arrojando, como pueden ver aquí, es este tipo de diagramas, los cuales el mío era este. Este es un diagrama exactamente del que yo obtenía. Y así como este, obtuve varios diagramas para todos los individuos que tenía, donde podemos ver estas líneas de aquí, son simplemente líneas que sirven de regla para medir el tamaño de mis loci, perdón. Y por ejemplo, aquí teníamos los microsatélites en dos loci, uno a 150 pares de bases y uno a 158 pares de bases. Esto es lo que podríamos decir que nos mostraba que teníamos esta variación con este microsatélite a esta posición. En el caso, estos eran heterocigotos, en este caso teníamos que era homocigoto aquí, en este a 171, este es otro, si se dan cuenta aquí van los códigos del primer, aquí utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 primers. Esto que vemos aquí sería, si lo viéramos en una electroforesis, lo mismo que veríamos en una columna de que una molécula corrió un poco menos o un poco más, es decir, una se encontraba a 148 pares de bases, otro a 150 y 158 pares de bases. Aquí en este caso ambas se encontraban a 171 pares de bases. Entonces cada uno de estos sería una columna de una electroforesis a correr. Entonces quiere decir que aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de una electroforesis que me darían la información respecto a cómo se comportó un individuo. Aquí tengo una cepa dada. ¿Qué pasa cuando empiezo a compararla con otros? Se tiene que hacer una tablita, aquí en este caso manual, de toda la variabilidad que iba encontrando. Y ojo aquí es donde se empieza, así que ya aquí ya están viendo el oro que se obtiene de los análisis microsatélites. Esta es la información a la cual todos queremos llegar. Esta es la tablita base para empezar a hacer todos los análisis estadísticos. Esto es lo que ustedes van a tener en la práctica que van a hacer pronto, donde podemos ver esos marcadores que teníamos acá, estos primers, están aquí. Miren, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 primers. Y tenemos 1, 2, 3... Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? Eso. Muy bien, muy bien. Vaya, qué bueno. Lo hice para ver si estaban al tiro siguiéndome. No es cierto, sí se me pasó. Se les pidió la cámara prendida, todos ya la apagaron. Y a ver si ahí mínimo sí es. El que me dijo quiere decir que sí estaba poniendo atención. Los que no dijeron nada, tal vez están ahí viendo la tele, su celular. Espero que no sea así. En la cama. Mira, entonces les tengo activada, no puedo ver a los demás. Bueno. Ok. Entonces nada más estén atentos. Miren, de aquí de esta tablita, ¿qué es lo que les digo? Que este es el oro molido. Esto es lo que todos deseamos obtener. Una vez que llegaron hasta este paso, ya tienen el 80% del trabajo realizado. Lo que viene es trabajo de gabinete, ¿no? Ya pasó la parte práctica. Teniendo esto, es lo que les digo que donde vale la pena ya conocer qué es lo que van a hacer con estos microsatélites.
Tenemos aquí 5 primers, que son estos primers de aquí, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cepas, donde lo que se hizo fue que manualmente se iba anotando en dónde se encontraban los locus, en qué número de par de bus se encontraba cada locus o cada microsatélite identificado. Por ejemplo, aquí tenemos que estos eran los alelos. Ajá, no, los más comunes serían estos, creo, son los que más abundan, son estos 4 de 152. Estos presentan una similitud con este microsatélite, sin embargo tenemos otros que presentan diferencias. En este caso el 171 es el que más se repite, si se dan cuenta. Entonces estos organismos son similares genéticamente para este LOCI. Y así podríamos inicialmente hacer una estimación mental, es decir, pues cuántos tienen repetidos, cuántos tienen diferentes, pero pues obviamente entre más incrementa el número de cepas y el número de primers, se hace mucho más complejo y necesitamos forzosamente de análisis matemáticos para hacer una estimación de la similitud. Por lo cual, esta tablita presento parcialmente. Yo les comentaba que yo tenía 25 cepas con 23 primers. Entonces, imagínense esto haciéndolo a 23 primers con 25 cepas, pues hablamos de una matriz mucho más grande, la cual, pues en cierto momento, es necesario analizar con un software. Y este software, una de la información importante para analizar la similitud es la distancia de alelos compartidos, la cual se mide en parámetros de 0 a 1, donde 0, si tienen un 0, indica que todos los alelos son idénticos, lo cual significa que son genéticamente idénticos, y si tienen 1, significa que todos los alelos son diferentes. Significaría que son genotipos muy diferentes, ¿no? Cuando tienen 0.5 quiere decir que comparten la mitad de los alelos. Y esto nos los arroja el software en una cifra dada. Esta también es una matriz donde podemos hacer comparaciones de 1 a 1, cómo se comportan estos organismos, estos genotipos, donde podemos identificar, por ejemplo, en azul son los genotipos más distantes, y en rojo los genotipos similares, si no es que por decir idénticos, ¿no? Quiere decir que son clones. Aquí lo que identificamos esta cepa, junto con la 438, esta era de España y esta era de Brasil, tenían 68% de alelos diferentes. Tenían un gran porcentaje de diferencia genética, al igual que estos dos, la 643 y la 454. Mientras que estos, 561, 565, junto con estos, presentaban una diferencia genética 0. Les repito, estos eran considerados clones, aunque las manejamos como cepas diferentes inicialmente, porque así nos las proporcionaron. La conclusión fue que eran cepas que tenían un mismo origen. Quiere decir que alguien los clonó y simplemente los empezó a trabajar. Lo mismo ha ocurrido en México con alguien que llega a obtener una semilla y la empieza a propagar y le pone otro nombre. Únicamente le cambió el nombre, pero el genotipo era el mismo, ¿no? Esta información, estas cifras que tenemos aquí, ya nos dan, podemos hacer ya varias interpretaciones a partir de ello, pero todavía aún podemos hacer un dendrograma que nos muestre cómo se interrelacionan todas. Y para esto es donde aplicamos el algoritmo que les comenté, que es el UPGMA, lo cual significa método no ponderado de grupo par con media aritmética. Y aquí tenemos este árbol filogenético que fue el resultado de todas las cepas con todos los microsatélites, donde podemos ver que existen aquí 11 cultivares que, aunque en Brasil los vendían cada uno con un nombre diferente, es decir, había laboratorios que vendían las cepas con nombres diferentes, eran exactamente lo mismo, ¿no?
Era el mismo genotipo, simplemente que con diferente nombre, y cada quien los vendía, dependiendo del laboratorio, con diferente nombre. Aparte, teníamos otros que, si podemos ver esta rama, se encuentran todavía relativamente cercanos a ellos, y dentro de estos teníamos estos, que también esta línea, como esta línea identificó, es que son genéticamente idénticos. Entonces tenemos estas cepas que eran completamente idénticas, y miren, aquí lo interesante era que esta cepa, que fue la que se obtuvo en 1965 de Brasil, estaba siendo comercializada en Taiwán con otro nombre, e incluso una compañía que es transnacional también vendía el micelio de la misma cepa con otro nombre, y era exactamente lo mismo que habían colectado por primera vez en 1965. Qué sorpresa, ¿no? Y ya lo que teníamos de interés para nosotros era este lado, que aquí tenemos esta otra rama grandota de cepas silvestres, y de hecho esta otra rama, que está hasta acá todavía más alejados, eran cepas asiáticas, ¿no? Entonces sí había una correspondencia muy interesante por continente y por, bueno, cepas que se venían trabajando de manera comercial. Por continente, aquí teníamos que estaba la de México, aquí estaban las de Brasil, las de Europa en general se alineaban aquí, y la de México de alguna forma estaba relativamente cercana a estas silvestres, mientras que estas que eran ya más alejadas de Hawái y Tailandia se encontraban en una rama completamente diferente, ¿no? Entonces, esto lo que nos daba como conclusión es que había una fuerte variabilidad genética, es decir, existía una buena diversidad genética en un pool relativamente pequeño de cepas, hablamos de 25 cepas, pero teníamos suficiente diversidad genética, lo cual ya nos servía como nuevos recursos de una base genética para hacer un programa de selección. Creo que aquí terminé esta, ya nada más déjenme, bueno, ya tal vez no haga falta. En conclusión también, ya lo que no sería parte ahorita de la conveniencia por el tiempo, es que también se generaron híbridos. Los híbridos se volvieron a correr por microsatélites, obviamente tenían una similitud de alelos, pero los híbridos cuando los medimos a nivel fenotípico, es decir, cuando medimos sus características de producción, de tamaño, de tiempo de fructificación, varios de ellos obtenían parámetros intermedios o superiores con el mejor parental, porque para esto también medimos la producción. Todo esto posteriormente se relacionó con la diversidad fenotípica, y seleccionamos aquellos genotipos que tenían las características más atractivas para generar los híbridos, y los híbridos presentaban vigor híbrido, es decir, heterosis, donde expresaban la mejor característica del mejor parental. De entre ellos también la actividad antioxidante, que la actividad antioxidante únicamente sirvió de parámetro de selección de componentes de interés nutracéutico, porque posteriormente se identificaban otras moléculas que también eran de interés medicinal. Entonces, esto fue la base, ¿no? O sea, se generaron híbridos, se comprobó que se podía mejorar el rendimiento, se conservaba la calidad nutricional, y eso permitía mejoría para nuevas cepas que se pudieran vender a los productores. Estas cepas se quedaron en el laboratorio de allá, y existía un convenio, de hecho, ya con una gran compañía productora de micelio de hongos comestibles, con lo cual se iban a empezar a comercializar. Ahorita ya desconozco si se está realizando, pero normalmente así debe de ser. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se utilizaron los microsatélites como herramienta de selección de la diversidad genética. ¿Sale? De esto, también de hecho, así como ahorita les comentaba el doctor Serna, tenemos, por ejemplo, producto de ello al inicio, identificábamos la variabilidad. En un primer artículo se identificó la variabilidad fenotípica, primero por un lado, en cuanto a la variabilidad que existía. Obtuvimos variabilidad en el tamaño, esto fue con la forma. Esta fue la variabilidad en el crecimiento micelial y la variabilidad en el rendimiento, sobre todo, donde podemos ver que había cepas que producían del 4% reportado por literatura, hasta cepas que producían el 15%, que igual les comentaba, pero había algunas que casi producían el 25%. Miren, esto era con diferencia significativa de lo que ya producía las cepas silvestres. Aquí tenemos, las cepas silvestres eran más productivas, algunas de ellas,
con lo cual ya empezaba a denotar que se podían crear híbridos. Lo siguiente era conocer las distancias genéticas para también identificar aquellos que tuvieran mayor variabilidad genética. Producto de ello también salió el segundo artículo. Aquí ya se hizo un árbol. Yo el árbol o el dendrograma que les enseñé era un dendrograma con todas las cepas. Lo que se hizo fue una selección de aquellos que tuvieran la mayor variabilidad y las mejores características para generar los híbridos y con los cuales se generaron esos híbridos. Y aquí están, por ejemplo, aquí lo que se muestra es este híbrido. Tenemos los parentales y este híbrido que era una mezcla de la 453. No puedo modificar este. Aquí lo que se podía hacer era una mezcla de la 453, que está a 454, perdón, que es esta, con la 487, que es esta. La 487 tenía una muy buena producción, mientras que la 454 tenía una muy buena producción de actividad antioxidante y otras propiedades medicinales. Entonces, lo que se buscó es que se conservara la productividad y la producción de componentes medicinales. Por eso se eligieron estas dos. ¿Ok? Y bueno, eso sería sobre todo. Aquí ya después vienen otros datos precisamente de la producción y de la actividad antioxidante. Y pues bueno, más datos de la variabilidad morfológica y de la mejoría que se obtuvo por medio de los híbridos dados, su agrupación de acuerdo a las características, donde el híbrido pues obtenía un valor intermedio de entre los grupos de cepas. Estas eran las cepas comerciales, las cepas silvestres, y el híbrido que presenta un comportamiento intermedio entre ellas dos, debido a la producción y a la actividad medicinal que presentaba, ¿no? Entonces, esto fue lo que fue el resultado del proyecto de investigación. ¿Cómo la ven? Doctor, una pregunta. Sí. Las cepas que estaban menos emparentadas, me parece que eran las silvestres y las que usted analizó de Brasil, ¿presentaban características fenotípicas muy marcadas? Sí, sí, muy marcadas. De hecho, sí, en este artículo, por ejemplo, es lo que eso a nivel nada más de morfología. En este artículo sí se nota en las fotos. Perdón, esto sí que no está arriba. Ah, no, estaba al contrario, está abajo, sorry. Aquí está. Estas son, mira. De hecho, esta era la que tenemos aquí, ATCC, era la 454, la original de Brasil. Mientras que las silvestres son estas de aquí abajo, mira, que son la 438, 487, 643 y el híbrido. Entonces estos, si se dan cuenta, este era un sombrero claro, esto era de un sombrero mucho más cilíndrico, esto era algo más ovoide, este era un poco más circular o entre cónico, pero tirándole un poco más circular, menos cuadrado de la parte superior. Y el híbrido presentaba una forma intermedia realmente, ¿no? O sea, más similar a la forma de ellos, pero con coloración como esta, ¿no? Entonces, esto simplemente morfológicamente hablando, pero a nivel de crecimiento, velocidad del crecimiento micelial, velocidad de fructificación, el rendimiento, el tamaño del esporóforo. Aquí si se dan cuenta el pie, de hecho aquí es un poco más delgado y en general cuando crecía era más delgado el de esta. El de estas es mucho más grueso el pie. Entonces son cuestiones así que fenotípicamente tienen una relevancia tanto pues, biológicamente hablando como al momento de la producción agrícola, ¿no? Para un productor, después las características que podían tener como post cosecha, ¿no? O sea, la textura, la dureza, la facilidad para que se rompieran, todo eso tenían implicaciones a nivel comercial. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien, por nada, Marcos. Entonces, Doc, una pregunta. Sí.
Entonces, por ejemplo, en cualquier, digamos, espécimen que se esté trabajando y ya existan los marcadores moleculares ya establecidos, no puedo yo, digamos, generar nuevos o encontrar nuevos. ¿Te refieres a que ya existan microsatélites? Ajá, y que pues, digamos, yo quiero encontrar otro que sea más, no sé, o sea, por X o Y razón, ¿Más pero informativo? quisiera yo proponer uno nuevo. Ya no es viable el hacer eso porque ya existen, o si Híjole, puedo realmente yo proponer pues otros. la verdad no he escuchado de alguien que lo lleve a cabo, pero yo diría que sería muy arriesgado porque, ese proceso que les comenté, no estuve al tanto de todos los costos, pero no creo que haya bajado de $1.000.000 la generación de los marcadores en ese tiempo, ¿no? Ahorita el enviar a secuenciar ya cada vez ha sido más económico. Hace 10 años era mucho más caro enviar a secuenciar, pero Europa, pues hablamos de $1.000.000 en términos de pesos, pues para ellos es que son cerca de 20.000 euros. Es casi el salario de 2 meses. Bueno, es algo mucho menos relevante que platicarlo en pesos, ¿no? Entonces, para ellos era más viable tener un proyecto de ese tipo. Eh, Puede ser ahorita, desconozco, yo creo que ha de andar como $500.000, de 300.000 a $500.000 generar los microsatélites por todo este proceso que se tiene que hacer. Luego podemos consultarlo ya ahorita cómo estén los precios de que justamente este año ahorita Macroyen ha lanzado, no sé si viste Ricardo, que lanzaron ahí una promoción de que ahora existen promociones para pirosecuenciación, es decir, donde se pueden secuenciar genomas. Esto también incluye los servicios para generar microsatélites, porque lo que se requiere es secuenciar gran cantidad de secuencias y eso era lo que tenía un costo caro, ¿no? Actualmente cuando estamos trabajando en esto, pero hablando de otros marcadores que ahorita no platicamos,